Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a desarrollar hoy un tema que es introductorio a las últimas clases sobre, digamos, el periodo que podríamos más o menos acotar en una treintena de años o más. Eh, por cierto, me vi tentado a pensar en mi propia experiencia vital en relación a estos últimos 30 años, porque particularmente hace más de 33 que egresé de la facultad y por lo tanto, digamos, mi perspectiva local digamos, y en ese momento fui testigo de este periodo que vamos ahora a trabajar. Eso no significa nada, porque evidentemente ser testigo no es lo mismo que ser historiador, que hacer un trabajo histórico, ¿no? Con lo cual me vi tentado a decir cuáles eran los eventos en el plano general, en el plano de la historia global, o más bien de la historia, ¿no? Que habían sucedido en estos años. Bueno, se los enuncio rápidamente porque esto en realidad va un poco a contrapelo de lo que vamos a desarrollar en la clase. En primer lugar, en 1987, el momento que yo me recibí, justamente, en marzo, la democracia estaba restaurada en Argentina, pero era frágil esa restauración. De hecho, ahí suceden los eventos de Semana Santa, en los cuales un grupo de lo que se autodenominaron carapintadas presionaron al gobierno de Raúl Alfonsín para terminar con los juicios a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que habían participado en la represión. En lo que luego derivó en la ley de punto final que dicta, o que en todo caso, que promueve Raúl Alfonsín como para, digamos, frenar ese intentona de casi de golpe de Estado, aunque no era muy claro cómo iba a desembocar. El hecho es que América Latina, la Argentina había sido punta de lanza del proceso de democratización que luego adoptaron Uruguay, Brasil y Chile, con distintos grados, y no vamos ahora a entrar en detalles, pero digamos, en la Argentina se vivía lo que en ese momento todavía se llamaba la primavera radical, ¿no? Es decir, un momento, digamos, de euforia, de entusiasmo, a pesar de la situación económica catastrófica que había quedado como resultado de más de 10 años, digamos, de economía neoliberal y la catástrofe que sucedió luego de la debacle de ese modelo económico en el 81 y bueno, la guerra de Malvinas, etcétera. Se vivió una situación realmente catastrófica en lo económico, pero muy esperanzada en lo político-social, ¿no? Ya se habían hecho grandes avances, particularmente en el campo de las universidades, se había llegado a la instancia que nosotros actualmente vivimos, ¿no? Que es ya en el año 87, digamos, los claustros estaban funcionando plenamente, el decano en ese momento, Jorge Lombardi, había sido electo por los tres claustros, eh, digamos, se habían llamado a concurso a todas las cátedras y había un plantel de cátedras totalmente renovadas, que buena parte son las cátedras que existen ahora a partir de los mismos miembros o sus sucesores en general. Digamos, ese momento podríamos caracterizarlo en el campo argentino y latinoamericano, ¿no? Es decir, como esta instancia de redemocratización que todavía sucedía en los finales de la Guerra Fría, donde todavía Estados Unidos temía a que América Latina fuera todavía un foco de comunismo, digamos, amenazante, aunque ya, digamos, había claras señales que el mundo comunista estaba entrando en su ocaso. El hecho es que 6 años después, o mejor dicho, 2 años después de que yo me diplomo, sucede en noviembre del 89. No quiero ser autobiográfico, simplemente es una cuestión para mí de ordenarme. Sucede el evento de la caída del muro de Berlín, ¿no?
que había estado precedido por, digamos, todo un clima de descontento respecto al sistema comunista, que en la década del 80, para no remontarnos mucho más atrás, había estallado en Polonia con el movimiento de Lech Walesa, ¿no? E inclusive se había fortalecido con la elección de Karol Wojtyła como Papa Juan Pablo II, ¿no? Que tuvo, digamos, una enorme relación con la Argentina, fundamentalmente por la guerra de Malvinas, ¿no? Como mediador del, digamos, y en todo caso, diciéndole a la Argentina, déjense de embromar y corten esta guerra. En definitiva, esta salida para el caso de América Latina generó deudas pendientes de todo tipo, ¿no? En cuanto a los derechos humanos, que fueron reparándose gradualmente, con obviamente una serie de contramovimientos, o sea, hubo digamos, momentos de apoyo, luego de retaseo, luego de apoyo, etcétera. Es un movimiento que ha sido más o menos pendular, pero se ha instalado como sentido común, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en la facultad en 1995 se organiza un concurso para recordar a los detenidos, desaparecidos y asesinados, no solamente por la dictadura militar, sino ya desde los últimos tiempos del gobierno de Isabel Perón. Y en ese momento surge la agrupación Hijos, ¿no? O sea, vendrían a ser los hijos de los desaparecidos, ¿no? O sea, quiero decir, esto es un fenómeno, bueno, estaba la deuda pendiente en la cuestión de derechos humanos, estaba la deuda pendiente económico-social, que no se podía resolver, evidentemente. Había un país endeudado, un país con un enorme aislamiento económico y en cierta medida una suerte como de boicot de los grupos inversores para que justamente salgan de estas ideas un poco distribucionistas que quería poner el Estado. El hecho es que en ese momento, en 1989, se produce el primer, digamos, la primera estampida del comunismo, que fue la caída del muro de Berlín, que en realidad fue la apertura del muro de Berlín, que derivó luego en el derrumbe de Alemania del Este y la reunificación alemana, y como efecto cascada, digamos, la salida del comunismo, de la órbita comunista, de los países que estaban en ese momento controlados por la Unión Soviética. Le hace Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, ¿no? Etcétera. No sé si Albania, no sé si me olvido alguno. El hecho es que también se produce la caída del régimen comunista en la Unión Soviética a partir de las, podrían decir, políticas de apertura de Mikhail Gorbachev, conocidas como el Glasnost, ¿no? O sea, la perestroika, ¿no? Que fue un momento de, digamos, considerar que la economía soviética se tenía que abrir progresivamente, que tenían que abrirse, digamos, la censura a las ideas contrarias a la política oficial, etcétera, etcétera, y eso desembocó en una debacle de toda la cúpula de control político y de alguna manera, digamos, el inicio de un sistema tendiente a una mayor, por lo menos, participación de los consejos libremente elegidos, sino la designación verticalista a partir de la cúpula del partido, ¿no? Del líder que controla el. O sea, la caída de la Unión Soviética obviamente produjo una idea que se había llegado al fin de la historia. Francis Fukuyama, un escritor peruano de origen japonés, celebra esto con bombos y platillos, el fin de las ideologías, etcétera, etcétera. Y hay un clima triunfalista de los Estados Unidos que además entra digamos, en una política con Bush padre, no el que estuvo vinculado a post-Torres Gemelas, sino el padre, que luego se continuó en una política mucho más
blanda, en todo caso más tolerante, etcétera, a partir de Bill Clinton, ¿no? Con el cual, digamos, comenzó una relación en Argentina de lo que en un momento el embajador Guido Di Tella llamó las relaciones carnales. En ese momento hay un cambio en el 89, ¿no? Del gobierno de Alfonsín al gobierno de Carlos Menem. Carlos Menem cambia completamente inesperadamente para muchos, para otros no, pero para la gran mayoría, sobre todo de sus votantes de sectores populares, cambia completamente el rumbo de la economía y, digamos, desmantela todo lo que puede desmantelar del aparato estatal, quiero decir, salud pública, educación pública, etcétera, todo lo que estaba, empresas, etcétera, y comienza toda una etapa de privatizaciones que traen obviamente dinero fresco y hay como una especie de reverdecimiento de la situación económica a comienzos de los años 90. Esto en el campo de la arquitectura va a ser fundamental porque, digamos, va a atraer a una cantidad de figuras del mundo internacional que van a llegar un poco como estrellas de rock, ¿no? E inclusive van a pasar por nuestra facultad de arquitectura, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un día que así alegremente me crucé en un pasillo con Alberto Esbarra, me dice, dice, él es Toyoito, dice. Yo me quedé un poco paralizado porque no podía imaginar que podía estar ahí dando vueltas por la facultad. Otro día me llaman por teléfono y me dicen, bueno, mirá, dice, Peter Eisman va a La Plata, dice, ¿por qué no le hacen una visita a la casa Curuchet y lo llevan a él y a Cynthia Davidson a visitar la casa? Bueno, o sea, ese tipo de cosas pasaban frecuentemente y los workshops, etcétera, que duraron más o menos una década, ¿no? Hasta la debacle del 2001. Ahora, esta realidad sociopolítico-económica, ¿no? Que obviamente también tenemos que pensar que a nivel del mundo, la caída del comunismo inaugura otros escenarios de crisis fatales, ¿no? El primero fue el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, que había estado controlada por un líder comunista muy carismático, que era Josif Tito, o el mariscal Tito, y justamente al comenzar la década del 90 estalla en Yugoslavia una guerra civil étnico-religiosa atroz con, digamos, los peores recuerdos del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, fusilamientos masivos, cuerpos NN, matanzas, masacres, digamos, ajustes de cuentas, o sea, un desastre, obviamente bombardeos, básicamente Estados Unidos ingresa de nuevo, como lo había hecho en el caso de Vietnam, o lo había hecho en el caso de Corea, pero ya en este caso no para defender, digamos, la cuestión del comunismo versus el capitalismo, sino para ponerse del lado de lo que ellos consideraban el mundo libre y democrático frente a lo que empieza a ser una amenaza que es, digamos, el fenómeno islámico. Porque una cuestión que no mencioné es que a partir del año 79, en Irán hay un golpe de Estado, el Shah, que estaba apoyado por Estados Unidos, que era la figura de Reza Pahlavi, es derrocado y aparece una figura muy, muy carismática y fuertemente islámica, que es el Ayatollah Khomeini, ¿no? Bueno, ese es el nombre que se puso, ¿no? Ayatollah Khomeini. Y comienza un proceso que, digamos, se ha ido incrementando de, digamos, identidad, fuertísima reidentificación, yo llamaría, del mundo islámico, ¿no? O sea, llegando al punto que, digamos, se han adoptado ahora criterios como la vestimenta, ¿no? Las costumbres, etcétera, que ha prácticamente ido increyendo y, lógicamente, esto no tiene que ver necesariamente con el terrorismo islámico, pero sí hay como un quiebre ahí fundamental con lo que hasta ese entonces, hasta el año 90, no existía. El hecho que también, desde el punto de vista productivo, la década del 90 inaugura, en todo caso ya estaba de antes, pero digamos se fortalece lo que se denomina el modelo de producción postindustrial, ¿no? O sea,
con el final de la fábrica, el final de la factoría, el final de la fábrica que unifica todos los procesos bajo un mismo techo, o en todo caso que están todos coligados, ¿no? en un recinto, y la desterritorialización de la producción, ¿no? Es decir, las empresas pueden tener su sede comercial y administrativa en Alemania, pero por cuestiones que es más barato producir en China o digamos, en ese momento, digamos, antes del boom de la China, también había países, ¿no? Malasia, etcétera, que producían. Toda la tecnología se hace en Malasia, ¿no? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, uno antes compraba un aparato, no quiero de archivos, ¿no? Pero una compactera Technis y decía Made in Germany, ¿no? Y luego, al tiempo, pasa a ser assembled in Malasia, no sé qué, bla, 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 packaging in the Netherlands, bla, 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 bla. O sea, había recorrido el mundo, ¿no? Es decir, y en este momento es el modelo que lamentablemente domina el mundo, ¿no? Es decir, porque se buscan justamente los nichos donde la producción es más económica a partir de un trabajo prácticamente semiesclavo, ¿no? Que llega en algunos casos a ser verdaderamente esclavo con barcos factoría y producción dentro de esos barcos, etcétera, ¿no? Bueno, hay también un desencanto absoluto de la nueva generación, de la generación nacida en los 90, por la política, ¿no? Es decir, particularmente yo digo un poco la anterior, es decir, en los años 90 acá en la Argentina era como de mal gusto discutir de política, ¿no? En la facultad, digamos, hubo como una especie ¿no? de aplastamiento y no era de, digamos, las discusiones políticas que habían animado tanto las reuniones entre compañeros, etcétera, en las décadas del 60, 50, 60, 70, ¿no? Hasta el momento en que la dictadura hizo peligroso mantener ese tipo de debates, se apagaron completamente y hubo una idea que todos los políticos son ladrones, que el Parlamento cuesta fortunas, que no tiene sentido que haya políticos, que debieran bajarle los sueldos, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual digo, es un clima que actualmente lo vivimos, ¿no? Pero que caracteriza a esta época. Es decir, los casos obviamente de políticas corruptas, de partidos socialistas que se suponía que eran virtuosos y lo dejaron de ser, la caída, por ejemplo, el descrédito total del laborismo inglés en los años 90, por ejemplo, con Tony Blair, ¿no? Una figura bastante patética, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo el caso de Estados Unidos, que finalmente, fíjense que un líder republicano como Donald Trump, ¿no? Triunfa sobre los demócratas que tenían una visión mucho más racional de las cosas, ¿no? Evidentemente Bolsonaro, ¿no? Evidentemente o sea, llegamos a esto no de manera casual, ¿no? A eso voy. Bueno, otro fenómeno que anoté aquí en mi lista de lavandería es la cuestión del éxodo, ¿no? Es decir, todas estas situaciones de hambruna, de desigualdad social, de persecución por motivos étnicos, religiosos, etcétera, genera un constante fluir, una constante migración de personas, de familias o de personas solas, con todas las tragedias humanitarias que eso conlleva, porque hay obviamente una explotación humana. Ya digamos, la debacle de la Unión Soviética produjo una venta digamos, una venta humana, ¿no? Es decir, mujeres que eran engañadas para ir a trabajar a Italia o España, etcétera, supuestamente en actividades de marketing o de vaya a saber qué, y terminaban prisioneras en algún prostíbulo en algunos de esos lugares. Bueno, todas esas historias que ustedes pueden ver en las películas y en las series actuales son un fenómeno de los 90 en adelante, digamos, ¿no? Sí, antes eran impensadas, ¿no? Es decir, la gran tragedia humanitaria en un momento fue, por supuesto, la caída de Vietnam, bueno, sobre todo las actividades del llamado Gémere o el Gémer Rojo, ¿no? En Laos, perdón, ¿cómo se llama? No sé el nombre, en Camboya, ¿no? Con, bueno, la cantidad de asesinados, los problemas en el sudeste asiático que tuvieron que ver un poco con
algunos varones locales comunistas que tuvieron ideas absurdas, y había habido antes, evidentemente el siglo XX estuvo caracterizado por tragedias humanitarias una a continuación de otra, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el éxodo produce fenómenos catastróficos, fundamentalmente en Europa, ¿no? Es decir, porque no, digamos, en principio no está preparada las infraestructuras para recibirlos. Fíjense que, por ejemplo, Angela Merkel alojó a todos los emigrados sirios en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, que estaba inactivo, de manera transitoria. Obviamente eso generó todo un movimiento de la extrema derecha en contra de los inmigrantes, lo mismo pasa en Suecia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en este momento hay una cantidad de series sobre televisión, en Netflix, etcétera, que tratan estos temas, ¿no? Bueno, después, por supuesto, la era global de las comunicaciones, sobre lo cual no tiene sentido que diga demasiado, porque es hartamente conocido, pero que evidentemente cambió nuestra manera de acercarnos al conocimiento, de comunicarnos, ¿no? De leer, etcétera, ¿no? Es decir, cambió completamente, digamos, ¿no? Piensen que directamente somos ahora todos, estamos todos involucrados en inevitable en este mundo. A ver, ¿qué otro tema me quedó por ver? El- la intolerancia, desigualdad, ya te han caído. Bueno, y por último, una actitud que yo llamaría de cierta resiliencia social, ¿no? Es decir, cierta aceptación, cierto acomodamiento a estas presiones y en líneas generales, podríamos decir, el fracaso de los movimientos contraglobales, ¿no? Es decir, porque lógicamente, eh, digamos, participar en un movimiento, en una lucha por un movimiento contraglobal, resulta siempre, digamos, riesgoso y a veces conflictivo, ¿no? En el campo de la familia, ¿no? Porque evidentemente piensen, para tomar un ejemplo, cuánta gente fue censurada en 2015 a partir acá en Argentina, ¿no? A partir de las publicaciones que realizaba en las redes sociales, ¿no? Básicamente en Facebook, en años anteriores, ¿no? Y luego, digamos, cerraron sus cuentas, desaparecieron, cambiaron sus nombres, o sea, hicieron todo lo posible porque había un clima, digamos, es decir, hoy, y eso se ve en algunas series, en algunas documentales, estos sistemas tienen un control tan grande sobre las mentes que han llevado a cierta, podríamos decir así, resiliencia y aceptar, digamos, estas condiciones de total anomia e inequidad. Bueno, dicho todo esto, yo pensé, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la arquitectura? O sea, este contexto explica la arquitectura actual, este cambio. Entonces dije, hay que conocerlo, evidentemente, no podemos vivir en una burbuja, ¿no? Pero por otro lado, hay conexiones que son mucho más sutiles y mucho más específicas de la discusión arquitectónica y que hoy quería tratar a partir de un crítico, historiador, arquitecto, básicamente, inicialmente arquitecto de profesión, luego historiador, crítico, yo diría en el medio, ¿no? Un arquitecto que escribe sobre arquitectura y analiza arquitectura y la valora y luego un historiador, yo pondría en ese orden, ¿no? Y finalmente yo diría casi un teórico, ¿no? Casi un teórico, un cuarto, que podríamos decir así que fija, que fija podríamos decir así, los puntos cardinales para el desarrollo de la arquitectura. Y me refiero a Kenneth Frampton, ¿no? Que ahora en noviembre va a cumplir 90 años, ¿no? En plena actividad, es realmente una verdadera magia, ¿no? La de poder contar con una persona que ha atravesado, digamos, tantos años. Hace 2 años, en la Bienal de Venecia, le otorgaron el León de Oro, ¿no? Y Paulo Barata, que era el presidente del Consejo Directivo, señaló: no hay ningún estudiante de las facultades de arquitectura que no esté familiarizado con el libro que nosotros usamos de texto de cabecera, ¿no?
Arquitectura Moderna, una historia crítica, o historia crítica de la arquitectura moderna. Dice, el León de Oro se da este año a un maestro y en este sentido también pretende ser un reconocimiento de la importancia del enfoque crítico a la enseñanza de la arquitectura. Por eso a mí me parecía interesante en la charla de hoy no plantear algunas carreras o algunos arquitectos estrella. Yo diría, por ejemplo, si ustedes revisan en la web hay unas excelentes conferencias de eh, Fernández Galiano sobre Sejima y Nishizawa, sobre Coljas, bueno, sobre Gehry, sobre Foster, y no me acuerdo sobre qué más, pero bueno, hay una enorme cantidad de conferencias sobre personajes estrella, arquitectos hipertalentosos. Y yo pensaba este caso de Frampton, cuyo libro, Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, fue publicado en 1980, inmediatamente de la edición inglesa. Ahora está publicado en 15 idiomas, dicho sea de paso, ¿no? Eh, Dicho sea, o sea, ese libro en 1980 se traduce al español y pasa a ser desde ese entonces, yo diría, hasta la actualidad, 40 años después, el libro que más orienta, yo diría, la manera, o sea, tal vez para muchos el único libro de teoría, historia y crítica que leyeron en su carrera, y no censuro por ello, pero digamos, que leyeron en su carrera, que además es muy accesible, digamos, por su formato físico, no tanto, y ahora vamos a ver, por su escritura. Esto es un tema que después lo vamos a discutir. Pero lo que más me interesa del caso Frampton es que justamente es el que guía, digamos, la manera de pensar de digamos, varias generaciones, yo diría, ¿no? Generaciones, cuando se publica, por ejemplo, en el año 80, yo lo llegué a conocer cuando estudiaba historia, obviamente guió a mi generación y yo podría ser el padre de cualquiera de ustedes o tal vez el abuelo. Y bueno, nada, hay como una reutilización de este libro. Como guía, ¿no? Como guía teórica. Ahora, Frampton, a pesar de ese aire un poco dandy que tiene, en general, es un personaje de, digamos, lo que los ingleses llaman left wing, ¿no? Es un personaje de izquierdista, ¿no? Esta sinistra, como se dice en Italia, o personaje de gauche, ¿no? En Francia. El hecho es que, digamos, no se limita a hablar de arquitectura, le preocupa también el curso digamos, del estado actual de las cosas, y si bien él está, digamos, ligado a las universidades más de élite de Estados Unidos, como Columbia, no deja de ser parte de una élite, en todo caso, no conformista con el sistema, ¿no? Es decir, convengamos que las universidades norteamericanas son, yo no sé si hay alguna pública, son todas privadas y son todas de élite, ¿no? Eh, Aquí se lo ve en una foto reciente y el que está a la derecha, y al lado Silvia Kolbowski, es una artista multitask argentina, nacida en Buenos Aires en 1953, ¿no? Con quienes tienen un hijo. Esto podría resultar algo banal y una noticia ¿cómo se llama?, de intrusos del espectáculo, pero no es así. Ella de alguna manera es una figura políticamente comprometida. Si ustedes revisan la página web de ella, justamente es una figura que está ligada, digamos, a movimientos, o sea, el arte como parte de manifestación contra sistema. Y bueno, ahora viene el momento de narrar un poco su vida y cómo llega a ser el Frampton que nosotros conocemos y cómo se va construyendo, ¿no? Porque me parece que esto es lo más interesante. Esto nos permite también repasar estos últimos 70 años, yo diría, porque justo en el momento en que él ingresa a la Architectural Association como estudiante de grado, ¿no? Y justamente lo más interesante es empezar a ver este ambiente. Uno de sus colegas más talentosos era Patrick Hodgkinson, ¿no? Que él dice lamentablemente quedó un poco opacado.
Esto es triste decirlo, pero en toda la historia de la arquitectura nosotros nos vamos a encontrar que hay figuras que son como el macho alfa de la arquitectura y lamentablemente han dejado atrás a muchas otras que merecen también nuestro máximo respeto, reconocimiento y también visitarlas, ¿no? Hodgkinson había trabajado con Leslie Martin, un arquitecto que tenía todos los encargos políticos, estaba muy vinculado a la política, y es el arquitecto Leslie Martin quien consigue que Stirling haga en las universidades de ¿cómo se llama? Facultad de Historia en Cambridge y la Facultad de Ingeniería en Leicester. Y Hodgkinson era el diseñador de Leslie Martin, ¿no? Aquí está el Caius College a la derecha en Cambridge. Esto es un trabajo de el Architectural Association como alumno de Kenneth Frampton, ¿no? Para que vean que en realidad él estaba comprometido en un tipo de arquitectura moderna que tenía cierto sabor pintoresco, o sea, no cabe duda que esta imagen está ligada a un frenesí por el pintoresco que había en ese momento en Inglaterra, que luego fue prácticamente como produjo una sensación cercana al vómito, ¿no? Ahora, estos eran los proyectos iniciales de Frampton como estudiante en la Architectural Association, ¿no? Y uno de sus más cercanos amigos luego sería el socio de otro de los historiadores importantes también han influido muchísimo, no tanto como Frampton yo diría, pero que han influido muchísimo en la historia de la arquitectura, que es, me refiero a ¿cómo se llama? Bueno, acá está John Miller, que era su compañero. Fundamentalmente aquí está con, que quiero cambiar la diagramación porque me tapa mi PowerPoint. Perdón, ¿eh? Bueno, el hecho es que aquí está con Alan Colquhoun. O sea, Alan Colquhoun también fue un arquitecto de práctica, ¿no? Y justamente este texto que está en inglés está tomado de una entrevista que le hacen Hal Foster y Stan Allen a Frampton en 2003, donde realmente se despacha con cosas muy, muy interesantes. Realmente, si a alguno le interesa leerlas, se las paso porque es realmente un reservorio de comentarios, etcétera, ¿no? Y los proyectos de Colquhoun en ese momento en la Architectural Association eran estos, ¿no? Es decir, era lo que en ese momento se empezó a llamar brutalismo inglés, que fue una creación justamente en realidad de los ingleses, a la cual luego Banham le puso nombre y apellido, ¿no? Pero que todos obviamente estaban haciendo esto sin estar obviamente conscientes de cuál era el nombre que iba a recibir esta manera de hacer, ¿no? Que era una interpretación a lo británico de la arquitectura, digamos, moderna, ¿no? Es decir, con estos paños de ladrillo a la vista, la estructura visible, ¿no? Una serie de volúmenes concatenados un poco con cierto balance, no demasiado simétrico, etcétera, al contrario, ¿no? Una relectura, en cierta manera, de la arquitectura moderna, ligándose a cierto, llamémosle empirismo, ¿no? Cierta visión, cierto gusto por la materialidad, ¿no? Por la presencia, en este caso, del ladrillo, etc. Luego Colquhoun y Miller desarrollarían una carrera importante que luego Colquhoun se dedicaría a la enseñanza de la historia de la arquitectura en Estados Unidos y Miller entraría en una etapa postmoderna que Frampton realmente le desagrada lo bastante, ¿no? Ahora, en ese momento en el que él estaba en la Architectural Association, en el año 51, un año después de ingresar, se produce en Londres la exposición, que ya hemos hablado, creo, que era el centenario de aquella de 1851, ¿no? Y que también quería mostrar al mundo cómo había reverdecido Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta exposición, exceptuando algunos elementos, fue justamente una de las que más motivó esta tendencia brutalista, porque los ingleses habían desarrollado un cierto sabor
por el detalle amable y el detalle que produce a cierto encanto y cierto agrado. Y esta nueva generación, que en un momento se llamó la Angry Generation, o sea, la generación como rabiosa, ¿no? Como enojada, como iracunda, ¿no? Justamente combatían este tipo de complacencia, ¿no? Salvo algunas obras que son consideradas, la única que sobrevivió fue esta, que es el Royal Festival Hall, una sala que es, según Frampton, la mejor obra de arquitectura inglesa de la segunda posguerra. Este domo, ¿no? Y un skylon, que acá está, que es como esta especie de espina, que se ve acá y se ve también acá, ¿no? Que fueron dos obras que a Frampton lo subyugaron enormemente eh, por su origen extravagante para lo que era el momento de la arquitectura. Ese origen extravagante estaba vinculado al constructivismo ruso, algo que para su generación era poco y nada conocido, ¿no? Acá se ve el Skylon, ¿no? Ahora, el Architectural Association en ese momento, él dice que estaba dividida en tres sectores. Uno era comunista, otro era socialista, otro era conservador. Entre los profesores de izquierda estaba esta figura Arthur Korn, que algunos más de mi generación lo conocerán por este libro que publicó Eudeva sobre la historia. Había sido un asistente de Erich Mendelsohn antes del ascenso del nazismo en Alemania, y luego él venía, era de origen polaco, judío polaco, emigra a Inglaterra y se convierte en profesor de la Architectural Association, ¿no? Y va a ser una de las grandes figuras, ¿no?, que justamente influyó en su construcción intelectual, porque en el fondo Frampton venía de una familia, el padre era constructor, él quería ser agricultor, ¿no? Es decir, tenía orígenes muy, yo no diría modestos, pero sin unas grandes ambiciones intelectuales ni mucho menos, ¿no? Ni contactos intelectuales, etcétera, ¿no? Acá se lo ve joven, cuando estaba en el año 64, tenía 34 años, bueno, ustedes dirán que era viejo, ¿no? Pero bueno, para nosotros es joven, proyectando uno de sus primeros edificios asociado con digamos, el estudio de Douglas Stephen, que muestra cierta relación con, según él, con el interés por la arquitectura constructivista soviética, ¿no? Y de pronto, en el año 62, sí, en 62, sí, si bien digo 62, lo nombran Theo Crosby, que era el director de Architectural Design. Architectural Design era la revista contraria a Architectural Review. Architectural Review era mucho más anterior, venía de comienzo de siglo, y Architectural Design se había fundado en el 30. Es más o menos como en la Argentina, que estaba la Suma y la Nuestra Arquitectura, ¿no? Nuestra arquitectura era del 30, Suma es del 60, y acá también había una revista anterior que era la Review, y la nueva era la Design. Y acá en la Design él se convierte en editor, lo cual era un rol fundamental. Como editor le golpean la puerta una cantidad de figuras interesantísimas de esa época. Una de ellas era Iona Friedman, el otro era, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre, de New Babylon, Constant, Benjamin Constant, ¿no? Figuras radicales, ¿no? O sea, figuras que tenían una visión radical. Y bueno, aquí había que moverse, evidentemente, ¿no? Como diríamos, con mucha cautela, porque fundamentalmente los Smithson eran las grandes figuras y James Stirling era la otra de las grandes figuras de la Inglaterra de los 50 y 60, ¿no? Aquí publica su primer artículo, o uno de sus primeros artículos, no diría el primero, Kenneth Frampton, que se llama The Economist and the Hauptstadt, ¿no? Hauptstadt es el proyecto de los Smithson para Berlín, y el Economist obviamente es el edificio, el conjunto, ¿no?, de edificios en Londres para el diario. Ese artículo es publicado en Suma en 1963, ¿no?, traducido al castellano, con lo cual ya muestra una llegada de Kenneth Frampton al medio local y un interés en el medio local por su figura, ¿no?
El hecho es que otro de los contactos que tiene la Architectural Association, que había estado también ligado a Colin Rowe, era un profesor muy, digamos, entusiasmador de estudiantes que llamaba Sam o Thomas Stevens. Thomas Stevens le acerca un libro que para él le cambiaría un poco la vida, de Hannah Arendt. Aquí se ve en la película que se estrenó hace unos años, que es publicada con esta, un poco, este anuncio: sus ideas cambiaron el mundo, un poco exagerado, pero bueno, ¿no? Una película que cada tanto la pueden ver está circulando por ahí. Y esta era Hannah Arendt joven, Hannah Arendt, discípula de judía, alemana, discípula de Heidegger, nazi. Curiosamente, ese es el gran dilema, ¿no? Es decir, cómo una judía que fue amante además de Heidegger, ¿no? Es decir, bueno, uno lo podría explicar por las cuestiones de alcoba, ¿no? Pero cómo una intelectual judía tiene una veneración tan grande por un intelectual nacionalsocialista, que yo diría que políticamente era de lo peor, ¿no? Es decir, más allá de sus ideas. El hecho es que la condición humana, y ahora vamos a explicar por qué le cambiaría su vida, ¿no? Y otra figura que le cambiaría su vida es porque en el año 62 Peter Eisenman estaba en Cambridge gozando de una beca. Ahí es donde es alumno de Colin Rowe, que había mencionado yo la semana pasada o la otra. Y en ese momento Eisenman, que evidentemente tenía todos los ases bajo la manga, lo convence a Colin Rowe de ir a dar clase a Princeton, ¿no? Llega a Princeton y Princeton era una universidad, o es una universidad, pero en ese momento, obviamente, de super elite, pero que estaba atravesando un momento de cambio, ¿no? Había una figura llamada Robert Guedes que había logrado producir un cambio de lo que era el antiguo modelo Beaux-Arts, y había invitado de profesores a dos argentinos. Uno era Emilio Ambás, ¿no? Que se volvería una figura internacional descomunal. En su momento, Emilio Ambás había sido discípulo de Amancio Williams, ¿no? Y la otra figura, acá se lo ve Emilio Ambás con la maqueta en la mano, con un alumno en Princeton, y la otra figura, o las dos otras figuras que lo influyen enormemente, pero la que está a la derecha lo influye básicamente en Princeton, es el argentino Tomás Maldonado, que era un artista del arte concreto, había estado hasta el año 55 vinculado a todo el grupo de Nueva Visión, ¿no? Junto a Valiero, a Carmen Córdoba, a Bortagaray, pero bueno, fundamentalmente a todo ese cenáculo, a pintores como Alfredo Lito, etcétera. Y el otro es Rainer Banham, ¿no? El historiador y crítico inglés. Aquí están en un seminario en Ulm. Aquí se lo ve a Maldonado, que no se había comprado una muñeca inflable, sino que estaban en todo lo que era la importante movida del arte pop de aquel entonces, ¿no? Es decir, o sea, el arte pop y el problema básicamente de esto, de la cuestión del arte popular frente al gran arte, ¿no? Y la otra figura que lo influye enormemente a partir de Maldonado, Maldonado lo conecta intelectualmente con algunas figuras del pensamiento crítico alemán, de la llamada teoría crítica alemana. Uno de ellos era Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, un filósofo y escritor judío, historiador también se podría decir, alemán, que se suicida tempranamente en el 40 ante la llegada de los alemanes a la invasión alemana a Francia, donde se había exiliado. Y Benjamin, a través de un escrito que justamente Frampton coloca en el acápite de la historia crítica de la arquitectura moderna, que es el Angelus Novus justamente de Walter Benjamin, que refiere a el cuadro de Paul Klee, Angelus Novus, que les recomiendo lean ese epígrafe. Ese epígrafe es la clave de lectura del libro, o de buena parte del libro, yo creo, ¿no? O una de las claves de lectura, para ser un poco más, no tan exagerado. Ahora, el Londres que él deja en el 62 va a ser un momento de ebullición descomunal, ¿no? Es decir, Theo Crosby
va a ser un poco el motorizador de figuras como Peter Cook, Ron Herron, que van a ser los autores de estos dibujos, del grupo que se conoció como Archigram, ¿no? Que va a ser justamente una suerte de cultura pop, tecnofuturismo, es decir, todo junto, ¿no? Es decir, un clima, digamos, prácticamente de fantasciencia, ¿no? Arquitectura fantasciencia. O sea que tenemos por un lado una visión crítica social y por otro lado esta fantasciencia que solamente se puede realizar a partir del capitalismo avanzado. La architectural design queda en manos de cuando él, en el año 71, él migra definitivamente a los Estados Unidos, y ahora voy a explicar por qué, queda en manos de Robin Middleton. Robin Middleton es una persona cuanto menos ecléctica, porque puede llegar a tener en su casa, digamos, desde un sillón del siglo XVIII, ¿no? Digamos, a un mueble hecho con desperdicios, ¿no? Todo junto y, ¿no? Y en ese momento el architectural design logra uno de los momentos de gloria, ¿no? Es decir, donde se convierte en la revista que todo el mundo quería emular, ¿no? De hecho, la revista Suma tuvo como una coquetería, porque además mezclaba, la arquitectura design era genial, porque, digamos, en una página podía aparecer la fantasciencia, ¿no? Los archigram, y en la otra, en el otro número aparecer digamos, lo que en ese momento se empezó a llamar el tercer mundo, ¿no? Que tenía que ver con básicamente las experiencias de la descolonización de África, de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Y Robin Middleton le encarga, justamente él era editor de la Thames and Hudson en 1970, le encarga un libro sobre historia de la arquitectura moderna, ¿no? El libro llegaría 10 años después, ¿no? Comienza, de hecho, a publicarlo en forma de fascículos semanales o mensuales, no sé si mensuales, creo que más que mensuales. Eh, y lo más interesante es que justamente un poco el formato que tiene estaba fundamentado por la editorial que no quería que pasara de tantas páginas, por eso tiene esa tipografía tan comprimida, porque de hecho la edición española es un facsímil de la edición inglesa, ¿no? Ahora, Frampton señala su, digamos, como principal fuente de influencia el libro Teoría y Diseño Arquitectónico, en realidad no se llamaba arquitectónico, el título original era Teoría y Diseño en la primera era de la máquina, ¿no? Es decir, justamente en la era de Le Corbusier, de Gropius, etc. Él decía que en realidad habíamos llegado a la segunda y que toda esa arquitectura estaba out, ¿no? Y había que crear la arquitectura para la segunda era de la máquina, esa era el discurso provocativo de Banham, el libro que se publica en 1960 y se traduce inmediatamente al español, ¿no? Y de hecho, si uno compara, esto después yo les dejo el PowerPoint para si lo pueden mirar tranquilos y lo pueden ampliar, uno compara la estructura y él señala que la estructura del libro tiene una afinidad total con la estructura del libro de Banham, ¿no? En cuanto a capítulos, etcétera. Ahora, él señala en esta entrevista de 2003 que justamente le preguntan qué otros puntos de referencia él tuvo, ¿no? Bueno, él menciona dos libros de Benévolo. Es curioso porque, por ejemplo, la historia de la arquitectura moderna se traduce 11 años después al inglés y al español se traduce inmediatamente. O sea, eso es lo interesante, cómo el medio español usó el texto de Benévolo durante décadas hasta que el texto de Frampton arrinconó al texto de Benévolo, ¿no? Es decir, eh, como diría Homero Simpson, cada nueva idea expulsa una vieja en mi cerebro, ¿no? O sea, evidentemente un libro desplazó alegremente al otro, ¿no? Porque antes era el libro de cabecera de cualquier estudiante de arquitectura, el libro de Leonardo Benévolo. Y él señala que, bueno, aparte de la influencia de Tony Beer, pues ya no, va muy en detalle, que nunca le interesó ni pioneros del diseño moderno o del movimiento moderno, como originariamente se llamó, ni espacio, tiempo y arquitectura, ¿no? Es decir, lo encuentra estimulante, digamos, pero no más de ahí, ¿no?
Ahora, acá hay una cuestión que dicen Frampton en una entrevista reciente que le hicieron el año pasado, de hecho, en el diario El País, dice que Middleton le dio dos consejos fundamentales, ¿no? Uno, no necesitas una frase sobre algo que ya has dicho, ¿no? Y no necesitas un adjetivo que no añada nada. Pero él dice que la historia necesita un lector atento, ¿no? Los libros sin retórica requieren más atención. Es cierto, el libro es realmente, está tan condensado, y eso siempre se los comento a ustedes, que para leerlo uno lo tiene que prácticamente desarmar, ¿no? Es como, realmente es como si ustedes quisieran comerse un caldito de, ¿no? Un caldito para hacer sopa y es prácticamente, necesitan, digamos, ponerlo en una solución, o sea, necesitan abrirlo, leerlo en el marco de una solución, ¿no? Ponerlo ampliarlo, es decir, si no es en un libro muy, muy difícil y el mismo autor lo reconoce, ¿no? El hecho es que justamente aquí está la cuestión esta que cómo uno tiene que leer los libros, uno tiene que entender por dónde pasa el libro, ¿no? Él señala, Frampton señala que lo que pasaba con Banham era que Banham había omitido completamente la arquitectura de izquierda, ¿no? La época de la República de Weimar estaba completamente fuera, ¿no? Y justamente le interesaron otros tópicos, ¿no? Como por ejemplo la época del New Deal y la nueva monumentalidad, etcétera. Y una cuestión que a él le interesa, o sea, y esto es como va, digamos, leyendo textos, por ejemplo, este pequeño texto, Vanguardia y Quiche, de Clement Greenberg, un escritor de izquierda norteamericano, fue justamente el problema, digamos, que se estaba evidenciando, ¿no? En la cultura de Estados Unidos, que está fantástica la vanguardia, pero la gente quiere seguir consumiendo quiche, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pegarle porque consumen quiche y no vanguardia, ¿no? Es decir, o tenemos que asumir la derrota de la arquitectura moderna porque la gente prefiere el quiche, ¿no? Entonces, debatir este tema era todo un asunto, ¿no? Y había que trabajarlo, ¿no? Bueno, justamente lo que es interesante es que la pregunta, bueno, que le hace Hal Foster, él la contesta diciendo que su preocupación tenía que ver con la experiencia de hacer edificios. Acá hay algo interesante. Arendt trabaja sobre la idea de labor y trabajo, ¿no? Labor es algo, ¿cómo se llama? El homo laborans sería la persona que hace una tarea que le es encomendada sin chistar, sin plantearse nada, ¿no? Es decir, la ejecuta, ¿no? Casi como un animal, ¿no? Es decir, en cambio el work sería el concepto de trabajo, digamos, de un trabajo que tiene una carga crítica, una carga intelectual, ¿no? Y en ese sentido, él considera que el proyecto de arquitectura es work, ¿no? Y la ejecución es labor, ¿no? Ahora, ese puente que justamente genera que cuando no está, digamos, no está activa la opción de work, o sea, de trabajo, la labor queda reducida a algo banal y algo carente de cualidad, es lo que le preocupa realmente a Frampton, ¿no? Es decir, entonces, justamente él intentó hacer que la historia, su libro, la historia crítica, fuera considerada desde el ojo de un arquitecto, ¿no? Es decir, justamente, y lo que más le importó es a la cuestión, digamos, dentro de esta cuestión del work, ¿no? La cuestión del lugar y la cuestión de la expresión estructural. Acá hay algo importante porque la cuestión del lugar es algo que viene de Heidegger, ¿no? Y es algo que viene de su lectura, básicamente, o de su interés por Hannah Arendt, ¿no? Lo cual produjo un cierto escándalo en su momento, porque Heidegger era muy mal visto, e inclusive mezclar esta cuestión política de izquierda universalizable, ¿no? Donde, bueno, todo tenía que suceder, o sea, digamos, no importaba si la revolución marxista se exportaba a Cuba, a Angola o a donde sea, ¿no? De hecho, la arquitectura que hicieron los soviéticos en Cuba la traían en barco, así como, digamos, la desarmaban ahí, venía con el manual de instrucciones y se armaba el monobloc, ¿no?
en Cuba, como vimos el Camilo Cienfuegos, ¿no? Se armaban al principio del año, vimos, digamos, la vivienda, no tenía nada que ver con el lugar, absolutamente nada que ver. Entonces, digamos, ser de izquierda y preocuparse por el lugar era como una antítesis total, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta especie de, ¿no? de deriva o de, ¿cómo se dice?, ¿no? de separación, ¿no? de split que genera el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Y la cuestión de la expresión estructural, él la empieza también a vincular a que en el mundo actual, digamos, la arquitectura es pura escenografía, ¿no? Es decir, y la expresión estructural tiene que ser un elemento central. O sea, esto, yo tengo la sensación que una de las influencias que él tiene es Roy Middleton y su primer capítulo de la historia del siglo XIX, donde señala todo el racionalismo estructural como la gran columna vertebral, ¿no? del siglo XIX, la más positiva, ¿no? Eh, bueno, el tema es que justamente él señala que este interés por lo estructural viene de su interés por el constructivismo, ¿no? Y justamente la cuestión de la idea de resistir digamos, la tendencia de convertir a la arquitectura en pura imagen, ¿no? Y la cuestión de lo urbano se vincula justamente a la relación con la megalópolis, ¿no? O sea, aquí es donde vamos a tener también una relación o un contacto también tenso con el pensamiento de Rem Koolhaas, ¿no? Y su concepción, digamos, su celebración de la ciudad genérica, etcétera, ¿no? Ahora, él en el año 71 se decide quedarse definitivamente en Estados Unidos porque, digamos, hasta ese entonces había estado volviendo, ¿no? Yendo y volviendo, y decide afincarse porque el Alvin Boyarsky, que desde el 71 hasta el 90, hasta su muerte, fue el director de la Architectural Association, asume el lugar, o sea, prevalece sobre él. A él lo había apoyado, aquí dice, ¿no? Que yo era el candidato rival, y había sido esponsoreado nada menos que por Elias Engelis y Rem Koolhaas, ¿no? Que estaban en ese momento en la Architectural Association, como sabemos, estudiando y provocando a todo el mundo, ¿no? Con su reciente colega y amiga Zaha Hadid, ¿no? Boyarsky, durante los 19 años que estuvo en la Architectural Association, fue el momento de gloria donde aparecieron todas las figuras. Acá en el New York Times le dedica una imagen satírica, ¿no? Con todos los arquitectos famosos. Ahí está Zaha Hadid, está Libeskind, está Koolhaas, está Yumi, está Eisenman, etcétera, etcétera, ¿no? No me acuerdo el otro quién es, acá no lo alcanzo a ver. Ahora, el interés por el constructivismo, y esto es interesante porque muestra también todas las puertas abiertas que uno que tiene que tener en su mente, ¿no? Vino por un trabajo de Camilla Gray. Camilla Gray es una mujer que muere muy joven de una hepatitis en el año 35, que se había casado nada menos que con el hijo del compositor ruso Sergei Prokofiev, y publica un libro que fue muy influyente, ¿no? Sobre el arte constructivista, ¿no? Ella tenía contactos a través, obviamente, familiares, etcétera, con el arte ruso y pudo organizar una exposición en homenaje a ella, justamente en el año que ella muere, en el 71, arte durante la Revolución, ¿no? Que esto fue el preanuncio de lo que en definitiva vamos a encontrar tan fuertemente ese constructivismo en Stirling, ese constructivismo acá en Argentina, inclusive en el estudio de Solsona, ¿no? Es decir, todo este tipo de relaciones, ¿no? Ahora, la ida a Estados Unidos lo conecta con Peter Eisenman. Según el propio Frampton, Peter Eisenman quería armar un Team 10 de nueva generación, ¿no? Justamente un Team 10.
El problema es que surgieron enseguida roces porque consideró Eisenman que Frampton quería ser el Siegfried Gideon de ese grupo. Siegfried Gideon, recordemos que fue el secretario general de los SIAM, ¿no? Y que de alguna manera marcaba un poco el territorio, ¿no?, para todos los arquitectos. En ese momento surge en 1972, 73, la idea, poco antes, ¿no?, de hacer Oppositions, ¿no? Una revista justamente de crítica, de análisis, dentro de esto que se llamó el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, que no era un lugar de enseñanza oficial ni reconocido por nadie, sino que era una instancia completamente libre de debate donde uno iba a contactarse con personas con las que le interesaba contactarse, ¿no? Pero de hecho era para graduados, alguno podía ser, ¿cómo se llama? Undergraduate, previo a la graduación, etcétera, pero bueno, básicamente eso. Y en ese ambiente va a desarrollar Frampton con el grupo del IAUS, con el grupo del instituto, un proyecto para el Estado. Todavía él dice que es el momento final, ¿no?, en el cual el Estado, y son unas viviendas construidas, ¿no?, efectivamente ¿cómo se llama? Ay, no sé el nombre, en Harlem, ¿no?, que están en este momento en un estado de tuburización atroz, ¿no? Si uno las googlea, lo primero que sale es una noticia así espantosa sobre violencia, etcétera, ¿no? La cuestión es que esto da lugar a una exposición y es un momento en el cual es el momento final, como dice, ¿no? Señala, ¿no? Lo dice el propio Frampton, ¿no? Es el episodio final, ¿no?, al menos en este país, habla de Estados Unidos, ¿no?, del sueño modernista de combinar la arquitectura progresista con los programas sociales progresistas. Esto es un proyecto de Richard Meyer para el Bronx. Bueno, justamente, y esto en relación un poco a lo que la otra vez Agustín preguntaba, el enemigo con que se les ponía acá era el grupo de Venturi y su mujer, ¿no? Porque básicamente, digamos, ¿cuál era la identidad del grupo? Dice aquí Foster, ¿no?, del grupo en el cual era el Team 10, el IAUS. Y dice, una cosa que teníamos en común, ¿no?, justamente era la casi total distancia del trabajo de Venturi y Scott Brown, ¿no? Bueno, señala la importancia, y acá es donde Frampton yo creo que va a ser una de las figuras también que va a, en todo caso, a ir sutilmente, digamos, como si fuera alguien que en un velero mueve un poco, ¿no?, las cosas, un poco el timón, inadvertidamente para todos, pero va a ser la figura que, por ejemplo, va a orientar o sea, que toda la discusión más importante pasa en España, ¿no? De hecho, las revistas españolas van a alcanzar Arquitectura Viva, AIB, Croquis, etcétera, van a alcanzar ser, digamos, junto a las italianas, ¿no? Pero la ventaja que tenían las publicaciones españolas era la llegada a tantos hispanoparlantes, ¿no? El caso de las revistas italianas, hasta que no empezaron a publicar con una columna en inglés, se reducían al ámbito italiano, ¿no? Bueno, no los quiero seguir abrumando, pero bueno, aquí está el caso de Coljas, ¿no? El tema que le empieza a interesar justamente a Frampton es que Coljas va a plantear, perdón, Coljas va a plantear una suerte de neovanguardia filoconstructivista. Coljas va a viajar a la Unión Soviética todavía antes de la caída del comunismo, va a tomar contacto con los dibujos de Leonidov, y justamente, a pesar que la posición política de Coljas sea de absoluto liberalismo, un neoliberalismo casi escandaloso, digamos, van a tener ese punto en común, ¿no? Y en todo caso va a promover podríamos decir así, su gran, digamos, posición totalmente crítica, porque en el fondo no es un neoliberal que asuma cualquier cosa, ¿no?
Ahora, dentro de este ambiente de izquierda, y esto va a servir, me parece, como introducción a la nueva cuestión, que había estado ligado básicamente a un interés por la revuelta estudiantil. Es decir, piensen que en el año 68, cuando él estaba yendo y viniendo a Estados Unidos, estallan las universidades de Estados Unidos, sobre todo no tanto las de la costa este, pero sí Berkeley, por ejemplo, ¿no? O California, es decir, son universidades donde la agitación eh, política de los estudiantes va a ser enorme, ¿no? Y en ese ambiente va a conocer a un escritor francés, un filósofo, Paul Ricoeur, cuyo pequeño texto, Civilización Universal y Culturas Nacionales, esto demuestra que no se necesita leer 200 páginas a veces para quedar prendado de algo, lo van a llevar a establecer esta idea de que en realidad hay que pensar en aquellas culturas que resisten a el fenómeno que luego se llamó globalización, ¿no? A la mundialización o en todo caso a esta uniformización de toda la cultura que se está produciendo, ¿no? Y justamente de aquí va a derivar un artículo que sale por primera vez publicado en 1983 en el libro colectivo que se llama La posmodernidad de Hal Foster, que en realidad se llama The Anti-Aesthetics en el título original, The Anti-Aesthetics, justamente la antiestética, ¿no? Y lo que es interesante es que ese artículo, que ahora, bueno, obviamente fue reimpreso, republicado y circula con mucha más facilidad, pero Frampton inteligentemente lo coloca en la segunda edición, ¿no?, de la historia crítica de la arquitectura moderna, ¿no? Ya en la segunda, esta es la cuarta, pero en realidad, bueno, ya está en la segunda y luego lo sigue ampliando, etcétera. Y va de alguna manera a marcar lo que yo diría que es una cuestión de pensar, digamos, cómo se puede hacer arquitectura a partir de fenómenos locales, ¿no? Es decir, de toda una rica herencia local, ¿no? Es decir, en ese sentido, no estar dominado, ¿no?, por qué están haciendo tal suizo, tal inglés o tal italiano, etcétera, sino por ver, por ejemplo, acá en el caso de América Latina, qué estaba haciendo Niemeyer, qué estaba haciendo Reidi, qué estaba haciendo en Uruguay Eladio Dieste, ¿no? Fíjense, por ejemplo, uno no puede explicar, ¿no?, el interés de la figura, por ejemplo, de Solano Benítez, sin entender su relación con Dieste, a su vez sin entender la relación de Dieste con Antonio Bonet, ¿no? Piensen que Dieste, como ingeniero, fue el constructor, ¿no?, de las bóvedas catalanas de Antonio Bonet en Uruguay, ¿no? Y a su vez sin entender esa relación de Bonet con todo el mundo español digamos, del prefranquismo, es decir, de los años 30. Digo, lo que es fascinante es que uno empieza a encontrar que, digamos, la idea de este regionalismo crítico habilitó podríamos decir así, un desdén por los fenómenos de circulación internacional que las revistas en general japonesas, que tenían una influencia colosal, ¿no? Amazu, GA, etcétera, ¿no? Difundían por todo el mundo, ¿no? Y una suerte de mirada, empezar a mirar, por ejemplo, los fenómenos locales. De hecho, si uno se pone a pensar, la arquitectura en América Latina, en los años 90, a partir de los años 90 básicamente, con figuras, por ejemplo, como Smilan Radic en Chile o Alejandro Aravena también en Chile, ¿no? Etcétera. En el grupo Bucci, ¿no? O sea, toda la revalorización de la Escuela de San Pablo en Brasil, ¿no?, con Méndez de Rocha, etcétera, va a ser parte de este fenómeno, ¿no? Justamente el regionalismo crítico, ¿no? Ahora, aquí se lo ve discutiendo en esta mesa redonda. No, acá no está, perdón, pero bueno, fue parte de la discusión después sobre el fenómeno de la deconstrucción. Acá se lo ve en su estudio. Y finalmente él publica en 1997, o 95, perdón, 95, un libro que justamente va si el anterior, justamente que no es un libro, es un texto breve,
¿no? ¿Cómo se llaman? Hacia un regionalismo crítico, 6 puntos para una arquitectura de resistencia, así se llama el título, ¿no? Pero después se embarca en un proyecto más ambicioso, en un libro justamente que si quieren, ahí está en la versión en inglés escaneado, si lo quieren tener, Estudios sobre cultura tectónica, que se publica al poco tiempo en español, y ahí justamente él va a construir un poco, si justamente el otro trabajaba con esta idea de Ricoeur, ¿no? De la resistencia a las culturas locales, que de alguna forma le permitía resucitar algunas ideas de Heidegger sobre el lugar, pero ya en una visión, yo diría, no tan ontológica, no tan vinculada a la filosofía, sino más a la experiencia histórica, ¿no? El hecho es que cultura tectónica, en su índice, permite encontrar a todos los héroes de la construcción, sea esquelética o a partir de lo que en ese momento empieza a ser descubierto, que es el fenómeno de lo textil, ¿no? Es decir, si el dibujo de la izquierda de Lavande representa esta idea del esqueleto, donde la primacía está en los postes, en los elementos que hacen de vigas, ¿no? Y los elementos, bueno, que forman la cubierta, y luego todo lo demás es accesorio, secundario e irrelevante, que es un poco la lógica de la estructura de esqueleto, donde el cerramiento es algo secundario y de menor jerarquía. La idea que va a tener Semper, en este caso, que es un teórico del siglo XIX, como ya habrán escuchado, el libro se llama El estilo, y Semper va a trabajar sobre la cuestión textil, es decir, se va a preocupar por la piel, por el revestimiento, más la piel va a ser un nombre que se le va a poner después, pero la cuestión, digamos, como del vestido, ¿no? El vestido de la arquitectura, ¿no? Es decir, más que el esqueleto, ¿no? Lo más importante es el vestido junto a los otros elementos, ¿no? Que son el terrado, digamos, el basamento, el tejado, ¿no? Y el fuego, pero digamos, la cuestión del revestimiento. Entonces, Frampton va a construir en el libro un capítulo para justamente el grecogótico, o sea, esta idea grecogótica es esta, la de la izquierda, la de Logier, el ascenso de la tectónica, ¿no? La forma, digamos, central y la forma artística, ¿no? En la ilustración alemana. El caso de Wright empieza a ser visto desde esta óptica de la tectónica textil. Perret, que justamente era un arquitecto vinculado al greco gótico, Mies van der Rohe, con todas sus idas y vueltas, etc. Kahn, y va a ser justamente este libro, creo, una de las figuras, y con esto ya termino, una de las figuras que no es que este libro sea muy leído, aclaro, ¿no? Es decir, no necesariamente es porque es muy leído, pero muchas veces es un libro, si no leído de primera mano, comentado por los docentes y extraídos algunos párrafos por muchos docentes de muchos talleres de arquitectura en todo el mundo. Es decir, con lo cual, inclusive, fíjense que el plan de estudio 6 incluye una materia que se llama Introducción a la Materialidad, que fue concebida inicialmente como una materia ligada a este interés por la tectónica, ¿no? Es decir, el interés originario que tuvo la materia cuando se la formuló derivaba de este tipo de búsquedas que a mediados, a partir de la publicación del libro de Frampton, empezaron a despertar un interés por aquello que hasta ese entonces había sido muy ninguneado, que era la cuestión, digamos, del rol de lo matérico, de lo constructivo, ¿no? De lo material en los temas de la valoración de la arquitectura, ¿no? La arquitectura se la valoraba más bien por sus cualidades puramente formales. Bueno, una hora, ya llevo 1 hora y 14, que creo que es un momento prudente para poner fin. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Parecería que no.
Las lápidas no hablan. No, Todo, estamos todo silencio. es San Cataldo esto. Silencio sepulcral. Estas clases son la paz de los sepulcros, ¿eh? No, yo creo, no, digo, por ahí después, Edu, vuelven a releer un poco el teórico y quizás después surjan preguntas que te quieran hacer. No sé, estoy pensando en pos de los chicos, ya que no hablan, digo, si alguien quiere decir algo, a ver, vean, no, mentira. ¿Alguno de los que está por acá? ¿Qué les pareció el teórico? No tienen que decir algo grandioso, ¿eh? No, yo pensaba un poco la sorpresa que produce trabajar sobre un escritor de arquitectura, luego historiador, crítico, escritor de arquitectura y crítico, historiador y finalmente teórico, teórico historiador, o sea, alguien que suma todo, eh, que justamente me parece que lo interesante es cuando uno, digamos, aborda un libro, se tiene que dar cuenta que ese libro es realmente un aparato muy denso, es decir, que no solamente informa, sino fija posiciones, orienta nuestras elecciones, aunque a veces no seamos del todo conscientes, ¿no? Pero, es decir, y entonces la idea de empezar como a deconstruir, a desarmar, a ver cómo se, digamos, se llega a esto, que justamente recorre la tarea de la arquitectura, de los arquitectos, sus obras, sus estudios, pero también una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el campo artístico, el campo de la política, de la filosofía, ¿no? De las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esto es para que realmente uno advierta que la arquitectura no es una simple tarea de proyectar edificios y construirlos, ¿no? Es un hecho mucho más complejo. Bueno, si no, Edu, no, perdón, nadie dice nada, no, yo creo, no sé, me parece que para todos debe ser muy interesante, ya que es el libro de cabecera que todos leen, es el libro obligado que todos leen para dar el examen, ¿no? Entonces me parece que es un aporte súper interesante todo lo que vos planteaste para que empiecen a entender de dónde se construye la teoría y la forma de escribir de Frampton. Me pareció súper interesante, porque en realidad todos, no hay una persona que no lea el libro de Frampton a la hora de dar el examen. Entonces me parece que es súper interesante saber de dónde viene todo esto. sí, esto me hace acordar a cuando, por ejemplo, Beatriz Arlo comenzó con los estudios de, por ejemplo, el Martín Fierro, ¿no? Con Carlos Altamirano. O sea, un libro que se leía a veces tontamente en la escuela, ¿no? Se recitaba de memoria, de pronto era construido y saltaba, wow, ¿no? Todo el mundo de la historia de la construcción de la Argentina como país, como territorio, ¿no? Los conflictos culturales, políticos, sociales, o sea, salían a la luz. Es decir, no solamente, el libro no es solamente que contienen la cantidad de caracteres que contienen, ¿no? Cada una de las oraciones, ¿no? Sino todo el background que tiene el libro, ¿no? Es decir, el libro es lo que está escrito, más todo ese background que lo rodea, ¿no? Totalmente. O sea, las pasiones que, digamos, que están detrás, los intereses, los gustos, ¿no? Al contrario, los rechazos, ¿no? O sea, siempre hay algo más que lo que, ¿no? Algo más que las ideas que están contadas ahí, a veces narrativamente o descriptivamente, ¿no? Bien. Bueno, Alguien quería preguntar algo, me parece, por ahí, a ver. ¿O fue una ilusión? sí, digan, pregunten lo que quieran, no hay ningún...
Bueno, yo un comentario para que no se sienta mal, pobre. Me No, siento mal, ojo, yo no me no siento debe ser mal, un embole. simplemente que me gustaría que de pronto esto generara algún tipo también de sacudón, ¿no? Pero bueno. No, lo que le comentaba la otra vez un poco también a Omar, es que a veces a nosotros nos baja la ficha después de empezar a leer o de volver. O sea, a mí lo que me parece que es súper interesante es tener a disponibilidad siempre los teóricos, porque a veces uno en el medio se distrae o pasa algo y volver a escucharlos, en otro momento también empiezan a surgir dudas. Creo que nos pasa un poco a todos eso, de que empezamos a a tener dudas cuando empezamos a desarrollar los temas. Este, Creo que es un poco eso, pues estamos, sí, cierto, todos muy callados. Pero a mí me pasa eso, particularmente que hasta que no empiezo a entrar más en el tema, no me surgen Es dudas. así, pero eso fue toda la vida así y uno realmente, lo que vos decís es una necesidad de volver a a ver las cosas, porque cada vez que volvés tenés otros elementos con los cuales podríamos decir así, comprender lo que estás leyendo, ¿no? Tal cual, tal Eh, cual. Por eso creo que por ahí al resto le pasa más o menos lo mismo. Que por eso estamos tan calladitos, pues es como que todavía estamos procesando la información. Y aparte es mucha, realmente es mucha. Incluso cuando empezamos a buscar cosas, empezás a linkear y no terminás más hasta que te das cuenta de decir, bueno, volvé porque es inabarcable todo. Un tema te lleva a otro o incluso, bueno, las circunstancias sociales, qué era lo que pasaba y uno empieza a descubrir cosas que ni idea tenía. y bueno, eso es un poco el atractivo que tiene esto, ¿no? Que realmente, si no es como nadar en una pelopincho, ¿no? tal cual, O tal sea, la cual. idea es que estemos en un lugar lleno de lugares posibles, inexplorados, difíciles, no difíciles, que implican un desafío, ¿no? Que también dan un vértigo y un gusto por salvar, o sea, por resolver cosas, ¿no? No queremos justamente una historia de la arquitectura, llamémosle como así, simplista, simplificada, ¿no? Es decir, ahora, justamente la cuestión del texto de Frampton es que intentó o intenta, él va en todas sus charlas e intervenciones, ser una suerte como de orientador de lo que él considera la buena práctica de la arquitectura, ¿no? Es decir, porque, digamos, inclusive la difusión enorme de este libro, que, como decía Cecilia, ¿quién no lo vio? ¿Quién no lo tiene, aunque sea en papel o en fotocopias o en PDF, o de alguna manera lo tiene? ¿Quién no lo abordó alguna vez? La idea de él es que justamente sea un libro para soldar algunos puentes, ¿no? Por ejemplo, para que un arquitecto se dé cuenta que en este sentido del trabajo y el work y labor de Arendt, que se dé cuenta que evidentemente, digamos, la carga, eso de reflexión, tiene que estar siempre, es decir, no se puede un arquitecto ser un autómata, ¿no? Es decir, tiene que tener una visión, podríamos decir así, comprometida intelectualmente con lo que hace, ¿no? No es un autómata. Ya se demostró lo que significó el automatismo. Hannah Arendt en ese sentido eh, es la famosa mujer que fue testigo del juicio a Adolf Eichmann. Ustedes saben que Adolf Eichmann era un jerarca nazi, uno de los ingenieros de la solución final, ¿no? Que prácticamente la cabeza de toda el exterminio industrial, ¿no? A partir del 42, básicamente cuando se... Y Eichmann se escapa, vive en Argentina, y cuando el Mossad lo captura y lo lleva a Israel, lo juzgan en Jerusalén, y Hannah Arendt, que era corresponsal de New Yorker, va a cubrir ese juicio, ¿no? Escucha a Eichmann, y Eichmann decía que todo lo hacía porque se lo ordenaban y él simplemente hacía las listas,
organizaba los trenes y hablaba con los fabricantes de gas ¿no? Y le mandaban tanto gas y después veía como quemar cadáveres, bueno, todas esas cosas. Y dice, ella dijo la banalidad del mal, acuñó esa famosa frase. Después en realidad la historia demostró que Eichmann era lo peor de lo peor y en realidad no era un tipo tan banal y era un ideólogo del mal, ¿no? Pero bueno, esa idea que a Arendt la preocupaba tanto, lo de la condición humana es anterior, del 58, pero es esa idea, digamos, que el hombre puede devenir en una bestia de carga, de producir, ¿no? Ciegamente, sin una visión ética, ¿no? Esto lo estoy brutalmente simplificando, ¿no? Pero entonces, digamos, el libro tiende justamente a orientar, porque lo que el prefacio, perdón, el acápite que inicia el libro, que es un bellísimo texto de Walter Benjamin, habla de la modernidad, el progreso como tragedia, ¿no? El progreso como tragedia. Es decir, entonces, lo primero que nos alerta, y Benjamin está conectado en cierta forma con el pensamiento de Arendt, ¿no? Digamos, si bien por otros lados, pero esa idea del progreso como tragedia es clave en el libro, porque uno tiene que ahí desactivar el peor aspecto de la tragedia, ¿no? El aspecto más destructivo, ¿no? O sea, pero bueno, es una tarea que justamente nos compromete a todos. La cuestión del lugar y la cultura local es otra preocupación que tiene y que ha orientado a los mejores arquitectos no a estar pendientes de lo que está pasando en Suiza o en no sé qué y tratar de reproducir escandalosamente y querer ser pequeños Zumthor o pequeños como Guigón y Gouget o pequeños ¿no? Will Arets, y tratar de hacer arquitectura ligada a condiciones intelectuales del sitio, ¿no? O sea, esto también ha sido una búsqueda, es decir, entonces digo, no es casual que estos libros me parezcan que son necesarios revisar y revisar y revisar, también porque a veces uno se puede distanciar y uno puede no acordar necesariamente con esta idea, ¿no? ¿Y por qué no puedo ser universal? ¿Y por qué tengo que mirar más a Vladimiro Acosta qué sé yo, que a Terragni, ¿no? Es decir, ¿es mejor que yo mire a Vladimiro Acosta y no a Terragni o tengo que mirar a los dos, o tengo que mirar a Terragni, ¿no? Es decir, se entiende lo que digo, ¿no? Es decir, Sí. Si yo estudio letras, ¿tengo que conocer el Martín Fierro o me basta con conocer, no sé, la Divina Comedia, ¿no? ¿Por qué tengo que conocer el Martín Fierro? ¿Es obligación? O sea, es un tema interesante, lo local y lo global, ¿no? Que constantemente nos golpea, ¿no? Es decir, nos golpea con dudas. Y bueno, pero no es que hay una solución, porque fíjense, por ejemplo, uno de los fenómenos que tenemos nosotros es que tenemos que conocer lo local y lo global. Es una doble tarea. Los que viven en el mundo global les importa solamente lo de ellos, lo demás les importa absolutamente nada, ¿no? Y entonces, bueno, salvo que les interesa cuando sienten que tienen una anemia cultural muy grande, entonces buscan los fenómenos periféricos como si fueran Dráculas para alimentarse, ¿no? De los desarrollos locales, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos es el vampiro cultural más grande del mundo, ¿no? Porque ha absorbido todas las cosas que vienen de afuera y las ha tratado de incorporar a su mainstream, ¿no? Vale, perfecto. Edu, ¿alguien más quiere Bueno, hacer alguna gente, pregunta antes de cerrar la sí. charla? ¿Alguien más o cerramos? ¿Nadie más? Bueno, nadie más. Bueno, terminamos aquí entonces. Bueno, Edu, muchas gracias por el aporte, Gracias, por lo Edu. teórico, por la charla. Muchas gracias, Edu. Chao, gracias. Gracias,